novedades en estos días en relación a este proceso y para ello ya de hecho estamos en comunicación con el abogado César Alfonso, que en este caso representa a la señora Patricia Ferreira. Y por supuesto, doctor, que le agradecemos el tiempo y la posibilidad de conversar un poquito sobre cómo avanza este proceso. Buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Lucas. Un gusto poder Buenas tardes, compartir con doctor. ustedes. Saludos a la audiencia también. Bueno, doctor, queríamos conocer, ¿se escucharon ya testimonios en el marco de este juicio? Sí, básicamente estamos acabando con la producción de los testigos de la fiscalía, ¿verdad? Hubieron muchos desistimientos, prácticamente de unas 25 personas. Las personas que comparecieron primeramente no pudieron arrojar ningún aporte prácticamente al esclarecimiento del objeto del proceso porque tienen que ver así con denuncias presentadas en otro contexto. La parte así interesante es la versión sobre todo de las personas que participaron como agentes de carga y como funcionarios en aquella oportunidad. Y básicamente, si bien es cierto, son testigos de la fiscalía, van consolidando la tesis que como defensa estamos planteando, ¿verdad? Básicamente las las 5 defensas que existen hoy en día, ¿verdad? Sobre la inexistencia del hecho de contrabando. Una de las tesis de la fiscalía era que se había importado esa mercadería sin una documentación esencial para el efecto, que es el registro otorgado por INAVISA. O sea, hoy en día, se está prácticamente demostrado que tal registro existe, fue otorgado en su momento, que la mercadería se importó por un régimen especial que se llama régimen de consumo o de despacho anticipado, que permite la regularización de la documentación faltante en un determinado periodo, y si ese es el problema, finalmente se cumplió con todos los recaudos en su momento dentro de los plazos legales establecidos. También se va consolidando la tesis de que independientemente de estas circunstancias, ese registro para el caso específico de camas hospitalarias no es un requisito esencial de importación, sí es un requisito de comercialización y uso, pero interno. Eso con más claridad va a quedar establecido una vez que se proceda a la lectura, ¿verdad?, de las documentales al efecto. Son disposiciones legales, resoluciones del Ministerio de Salud Pública, o sea, eso está regulado. No es algo que nosotros estamos, proponiendo sin un soporte probatorio. Otra tesis que también se va consolidando es que, según la Fiscalía, según la calificación que propuso ahora en sus alegatos iniciales, es de que esa mercadería de alguna manera se ocultó, o sea, y eso quedó totalmente evidenciado que no ocurrió de esta manera. Al contrario, estaba a la vista de toda la mercadería que se trajo, inclusive la mercadería cuya importación se cuestiona, que son 50 camas hospitalarias. También es interesante que no existió ninguna diferencia entre los documentos, la guía de carga en este caso, la guía era, perdón, y la documentación que viene con la mercadería que efectivamente llegó. Las diferencias que existieron al momento de la declaración del despacho anticipado fue la misma gente de la empresa quien puso a conocimiento de las autoridades aduaneras y se siguió todo el procedimiento. Esto también se explicó muy bien, que esa mercadería nunca salió de la zona primaria hasta tanto
se haga todo el procedimiento, se regularice toda la documentación, se abonen todos los tributos y sus demás accesorios. Y pasando por todos los puntos, por todos los procedimientos, por todas las autorizaciones de la aduana. Eso también quedó bastante claro. Bueno, básicamente este es un pantallazo de lo que vinimos viviendo en el juicio en las últimas sesiones. No sé si es lo suficientemente descriptivo, o sea, quedo abierto a otras preguntas. Claro, doctor, lo que de alguna u otra manera también queríamos saber un poquitito su posición. Varias autoridades y ex autoridades declararon y coincidieron básicamente en que sí hubo, no sé si una suerte, diría una suerte de irregularidad realmente en torno a la licitación de las camas. Habló también el exministro de Salud, pero la consulta exacta es si es que eso tiene que ver o no con la acusación que hace la Fiscalía, ¿verdad? Porque una cosa es lo que puedan decir respecto a lo que fue el proceso de licitación al final y de que no, estas camas que vinieron cumplían o no con lo que pedía el Ministerio de Salud, y otra cosa es con lo que dice la acusación de la Fiscalía, ¿verdad? Entonces, O sea, sí, básicamente hubo contrabando, ¿verdad? Es saber si es que se cumple o se está quedando al menos probada la acusación de la Fiscalía con estas declaraciones de los testigos, o si es que prácticamente están declarando cosas que no están dentro de lo que la Fiscalía acusó. Sí, eso es así, efectivamente, como te agradezco la pregunta aclaratoria. Históricamente, esta causa, que lleva el número 98 del 2020, se desprende de una causa anterior, que es la número 52. En esa causa 52 se denunciaron, se puso conocimiento de la Fiscalía determinados hechos vinculados a este proceso licitatorio. Pero con respecto a la causa que se está ventilando, que se está juzgando ahora, que es el tema exclusivo vinculado a la importación de 50 camas, eso no tiene nada que ver, la denuncia anterior no tiene nada que ver. Por eso esa gente no pudo aportar nada, porque no sabe, no tiene conocimiento de las circunstancias de esta importación, sino que tienen conocimiento a hechos que eventualmente, o sea, hechos que denunciaron que eventualmente para ellos podrían constituir otras irregularidades, pero no tiene nada que ver. Y por eso también el desistimiento de la Fiscalía, porque se sucedían los testigos que no sabían nada de la importación en concreto. En concreto, perdón. Y si bien es cierto, son testigos de la Fiscalía, finalmente, o sea, apoyan la tesis de descargo. La única forma de poder alegar un contrabando es decir que la mercadería se ingresó fuera de zona primaria, que no es el caso. Esa mercadería pisa el Paraguay en zona primaria. Claro. La otra es la posibilidad de ocultar la mercadería en el medio de transporte. Esa tesis también queda descartada. La otra posibilidad es... Sí. Perdón, Sí, doctor, la última posibilidad es el tema de la falta de un requisito esencial. Pero en el caso de las camas de dispositivos médicos, o sea, el registro de Dinavisa no es una condición esencial de importación. Pero concediendo que sea por el régimen de importación, que son despachos IP05 que están reguladas en el Código Aduanero, existe una posibilidad de regularización de los documentos, siempre y cuando eso permita a la autoridad aduanera y en un plazo determinado. En este caso, la autoridad aduanera permitió eso y se cumplió dentro del plazo. Esas camas finalmente obtuvieron el registro sanitario. Vuelvo a decir, o sea, se pagaron todos los tributos y todos los accesorios. Entonces, francamente, espacio para una tesis de contrabando no hay, yo ya no encuentro. La posición, por ejemplo, o sea, un testimonio bastante particular fue la del director de aduana, que sí. Dijo que estaba bien, perfectamente bien
O sea, hablaba él de Lo que que hicieron los... hubo presión mediática para liberar las camas, pero a pesar de ese comentario, entiendo yo que él explicó que sí se pagaron los tributos. Sí, claro, o sea, no solamente se pagaban los tributos, también dijo el señor que los funcionarios que hoy día están acusados, que lo que ellos hicieron está perfectamente bien, que si él estaba en su lugar también, hubiera estado en su lugar, hubiera hecho lo mismo. Entonces, lógicamente se plantea, si está bien lo que hicieron los funcionarios, ¿cómo puede haber contrabando? Ujú. Ahí se vuelve a la argumentación del registro de Dinavisa, pero eso está esclarecido. Primero se obtuvo el registro, ¿no? Que es una certificación, o sea, es meramente declaratorio este acto, no es un acto constitutivo, o sea, tiene que tener efecto al día de la solicitud. Y esto se solicitó el mismo día en que es de la realización del despacho. Sí. No existe ningún tipo de ocultación, no, o sea, nadie quitó la mercadería sin autorización de la aduana. Entonces, como te digo, o sea, una de las deposiciones, declaraciones, perdón, más llamativas ya. Marta. No, y me quedo también yo con lo que nos describía el doctor concretamente, que por lo menos en base a estos testimonios está costando el tema de comprobar o probar básicamente el hecho que se investiga, que es el de contrabando. ¿Los desistimientos fueron a raíz de qué, doctor? Lo que pasa es que en realidad, si uno o sea, el ofrecimiento de pruebas tiene que ver, tiene que fundarse en la pertinencia. Uh-huh. Y esto a su vez se vincula al objeto del proceso, o sea, los medios de prueba, en este caso los testimonios, tienen que servir para incorporar datos que prueben los hechos que son objeto de la acusación. Y en este caso, muchos de los testigos no tenían conocimiento de la importación de estas camas en particular. Uh-huh. Que tienen que ver así con denuncias realizadas en otra causa, en nuestro cuaderno de investigación fiscal independiente de pero sí denuncias realizadas contra la empresa en su momento, ¿verdad? Que tenían que ver con irregularidades en el proceso licitatorio. Doctor, ¿cuántos ¿Cuándo? testigos todavía tienen que declarar en el juicio? Aproximadamente. Y estarían pendientes, no tengo acá mis apuntes, pero aproximadamente 7, 8 personas. ¿Todas de la fiscalía o también de la defensa incluidas, doctor? No, eso ya con la gente de la defensa también. Ah. Después de esto se van a producir las pruebas documentales, ¿verdad? O ya... Las pruebas documentales que también ya se comenzaron a producir en los espacios en que testigos dejaban de comparecer o se les convocaba de nuevo. El tribunal, a los efectos de optimizar un poco el tiempo y haciendo uso de sus facultades, alteró el orden y ya se produjeron algunas documentales, ¿verdad? ¿Cuándo prosigue el juicio? La prosecución está marcada para el martes 4 de julio, a partir de las 8:30. Y bueno, vamos a estar atentos a ver qué es lo que acontece finalmente en torno a esta causa que, bueno, claramente como usted decía, si bien tuvo su inicio en un desprendimiento de un proceso anterior, obviamente que fue en un momento bastante sensible por el que claramente también la ciudadanía tiene bastante interés. Nuevamente, doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por las aclaraciones, ¿eh? No, gracias a ustedes, que pasen buena tarde. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. El abogado César Alfonso es el que estaba conversando con nosotros y se refería así al caso IMEDI concretamente y bueno, este proceso que trata de dilucidar y aclarar si efectivamente esas famosas camas hospitalarias fueron ingresadas o no de contrabando.